Hay una pregunta que los historiadores, los filósofos y los teólogos llevan 2000 años intentando responder. No es si existió Dios. Es algo más específico, más incómodo. ¿Cómo es posible que un hombre, sin ejército, sin trono, sin riqueza, sin haber escrito una sola línea, haya rediseñado por completo la civilización humana? Y no solo rediseñado, partido. ¿Cómo dices? Que literalmente partió la historia. Antes de él, después de él, todo el mundo, creyentes, ateos, budistas, lo que sea, usamos su nacimiento como el punto cero del tiempo. Eso es una cantidad absurda de poder para alguien de quien ni siquiera tenemos una fotografía. Y ahí está exactamente el primer problema que vamos a enfrentar hoy. Porque si tú le preguntas a un historiador secular, no a un teólogo, a un historiador, si Jesús existió como persona real, ¿Qué te dice? que probablemente sí. Pero probablemente es una palabra que a mucha gente le incomoda cuando hablamos de la figura más influyente de los últimos 2 milenios. Espera, ¿me estás diciendo que no tenemos certeza absoluta de que existió? Lo que tenemos son fuentes. El historiador romano Tácito, en el año 116 después de Cristo, menciona a un tal Christus ejecutado bajo Poncio Pilatos. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, lo menciona 2 veces. Ninguno era cristiano. Ninguno tenía razones para inventarlo. Pero esas fuentes son décadas después de su muerte. Correcto. Y eso nos lleva a algo que este documental va a hacer desde el principio. Separar 2 conversaciones que normalmente se mezclan y se confunden. Una conversación es la histórica. ¿Quién fue este hombre? La otra es la teológica. ¿Quién dicen que era? Y ustedes, los que están viendo esto, probablemente ya tienen una opinión sobre la segunda pregunta, pero hoy vamos a empezar por la primera. Porque resulta que la primera es igual de fascinante y mucho más extraña de lo que nos enseñaron. Nació en una región que los romanos consideraban irrelevante, en una aldea que no aparecía en ningún mapa importante, de una familia que no tenía dinero, ni influencia, ni conexiones políticas. Lo cual plantea una pregunta filosófica interesante desde el inicio. ¿Cuál? ¿El origen determina el destino? Porque si hay alguien en la historia que rompió esa ecuación de manera absoluta, es él. Hay algo que me parece importante decir en este momento, antes de continuar. Este documental no va a decirte en qué creer. No vamos a probar ni refutar nada que pertenezca al ámbito de la fe. Lo que sí vamos a hacer es mirarlo como lo que también fue, un ser humano. Con miedos, con dudas, con una historia que nadie le escribió de antemano. O si alguien se la escribió, él eligió vivirla de todas formas. Y eso de alguna manera lo hace aún más extraordinario. En los próximos capítulos vamos a recorrer su vida entera, desde una aldea de 400 personas hasta el evento que dividió el calendario de la humanidad. Pero primero necesitamos entender el mundo en el que nació, porque sin ese contexto, nada de lo que hizo tiene sentido. ¿Sabes lo que era vivir en Judea bajo el Imperio Romano en el año 4 a.C.? No era exactamente tranquilo. No, no lo era. Y cuando te lo contemos, vas a entender por qué un pueblo entero estaba desesperado por alguien que llegara a cambiarlo todo. La pregunta más inquietante no es si existió, es quién era realmente antes de que otros decidieran quién debía ser. Antes de que existiera una sola palabra escrita sobre él, antes de cualquier milagro, cualquier sermón, cualquier cruz, había un lugar que nadie habría elegido para cambiar el mundo. Como quien abre un mapa antiguo. Nazaret, año 4 a.C., una aldea en la región de Galilea, en el norte de lo que hoy es Israel. 400 personas aproximadamente. Ni muros defensivos, ni plaza importante, ni mención en ningún texto romano o judío previo a Jesús. Espera,
¿Me estás diciendo que Nazaret no aparece en ningún texto antiguo antes de él? En ninguno. Los arqueólogos debatieron durante décadas si realmente existía como asentamiento permanente en esa época. Hoy sabemos que sí existía, pero era tan pequeña, tan irrelevante para el Imperio Romano. Que nadie se molestó en escribir su nombre. Exacto. Y eso nos dice algo fundamental sobre el contexto en que nació este hombre. No nació en Roma, no nació en Jerusalén, nació en el equivalente, en términos de poder político, de un pueblo sin semáforos en la periferia de la periferia. Imagínense el mapa del Imperio Romano en ese momento. Abarca desde Britania hasta Mesopotamia. 60 millones de personas bajo el mismo sistema de poder. Y en algún rincón microscópico de ese mapa, una aldea de 400 almas que nadie conoce. Esa es la escala del lugar del que estamos hablando. Pero el lugar no es lo único relevante. Es el momento histórico. Judea, en el año 4 a.C., no era un territorio tranquilo. Era una provincia bajo ocupación militar romana, gobernada por Herodes el Grande. Un rey títere que construía palacios monumentales con el dinero que le quitaba a los mismos campesinos que decían gobernar. ¿Y cómo vivía la gente común en ese contexto? Los estudios arqueológicos y los textos de la época son bastante claros. La mayoría de los campesinos galileos vivían en un estado de pobreza estructural. No pobreza accidental, pobreza diseñada por el sistema. Pagaban impuestos al Imperio Romano, pagaban impuestos al Templo de Jerusalén, pagaban diezmos religiosos. Algunos historiadores calculan que entre el 40 y el 50% de lo que producían iba directamente a manos del Estado o del sistema religioso. El 40 o 50%. En una economía de subsistencia, sin margen. Un mal año de cosecha podía significar perder la tierra. Perder la tierra significaba convertirse en jornalero. Convertirse en jornalero en ese sistema era, prácticamente, una forma de esclavitud funcional. Y en ese mundo nació un carpintero. Un tectón, que es la palabra griega que usan los evangelios. Se traduce como carpintero, pero era más amplio que eso. Era un artesano de la construcción. Trabajaba madera, piedra, lo que hubiera. No era el oficio más bajo de la escala social, pero tampoco era el más alto. Era un trabajador. ¿Y José, su padre? Un hombre del que sabemos muy poco históricamente. Aparece en la narrativa de la infancia y luego desaparece de los relatos. Muchos teólogos e historiadores asumen que murió antes del ministerio público de Jesús. Lo que sí es significativo es que le transmitió un oficio, un modo de estar en el mundo con las manos. Hay algo en eso que siempre me ha parecido significativo, que pasara la mayor parte de su vida haciendo cosas con las manos, construyendo, reparando, antes de dedicarse a construir otra cosa completamente diferente. Y eso nos lleva a algo que el filósofo y teólogo John Dominic Crossan señala con mucha inteligencia. Jesús no solo conocía la pobreza como concepto, la había vivido. Había visto a sus vecinos perder sus tierras. Había visto la violencia estructural del sistema romano desde dentro. Cuando después habla de los pobres, de los hambrientos, de los que lloran, no está usando metáforas. Está describiendo las caras que conocía. Exactamente. Y aquí es donde este documental quiere detenerse un momento, porque hay una tendencia, cuando hablamos de figuras históricas enormes, de borrar su humanidad cotidiana, de saltar directo a los momentos grandes, los gestos épicos, las frases inmortales. Pero antes de todo eso, hubo años, muchos años, de levantarse temprano, de olor a madera recién cortada, de ver amanecer sobre las mismas colinas de siempre. De ser un vecino, un hijo, un joven de la aldea que todavía no era nadie para nadie fuera de Nazaret. ¿Y qué sabemos de esos años? Muy poco. Y lo que no sabemos es precisamente el tema del próximo capítulo.